Bien, la última escuela que tuvimos, estuvimos hablando de hartas cosas, pero antes de eso pasen las demás clases a su sala. La clase de bautismo hay que estar esperando a nuestro hermano que va a estar impartiendo la clase. Sí. Así que, mientras... Bien, bien, vamos a estar viendo y recordando qué fue lo último que vimos. La cena del Señor. Y hablamos varias cosas importantes. No sé si se recuerdan alguna de las cosas que pudimos ver sobre la cena del Señor o la Santa Cena del Señor. No sé si nuestro hermano Jairo tiene ya. Los participantes. ¿Y quiénes eran los que participaban en la Cena del Señor? Los hijos del Señor, creyentes en el Evangelio, bautizados por inversión. Eso es importante. Nosotros vemos que en la palabra del Señor no se deja como abierta el tema de qué manera es el bautismo, sino que vemos que también se delinea la forma, el procedimiento, que es tanto en agua y también en sumergimiento. Vemos que representa la muerte y la resurrección. ¿Qué más? La cena del Señor, había un debate importante sobre la cena del Señor. ¿Qué pasaba con los elementos? ¿Ah? Había desorden con los elementos, ¿sí? Y históricamente hay algunas eh, denominaciones que creían diferentes cosas. Creían que los católicos, por ejemplo, que cuando celebraban la comunión, celebraban la cena, ellos lo hacen todos los domingos con la Eucaristía, se transformaba en el cuerpo literal de Cristo. Pero vemos eso en la Escritura. ¿Qué frase nosotros podemos decir que es como clave para nosotros señalar que no se transforma en el cuerpo de Cristo? Que lo hacemos en memoria, ¿verdad? Un recordatorio. El Señor dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, ya, de ahí se toman, pero dice, hacer esto en memoria de Él. Y después vemos en las cartas del Nuevo Testamento que el Señor se sacrificó una vez y para siempre. Si fuese, como dicen los católicos, o católico apostólico romano exclusivamente, estaríamos diciendo que siempre, cada domingo, estamos sacrificando al Señor, y eso está mal. No estamos sacrificando constantemente al Señor, así que recordamos su padecimiento. Y como bien decimos es una mesa exclusiva para creyentes, pero hay algo importante porque es exclusivo para creyentes. Porque cuando el Señor está instaurando la cena del Señor, su cena, su mesa, está celebrando el pacto. Entonces todos los participantes tienen que estar dentro del nuevo pacto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros invitamos a que las personas se sienten a la mesa sin discernir al cuerpo de Cristo, sin estar en ese nuevo pacto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿A qué lo exponemos? A juicio. Por eso es importante resguardar la cena del Señor, porque no vamos a usar la cena del Señor con un propósito por el cual el Señor no la ha establecido. Es celebrar la comunión entre creyentes. Pero si invitamos a incrédulos a participar de la cena, estamos nosotros invitándolos a juicio. Es como coma juicio, beba juicio para usted. No, eso es terrible. Eso es terrible. De hecho, abran su Biblia en 1 Corintios 11.
Y el versículo 27. 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya, esta no es la aplicación de que muchos estén enfermos hoy en día, sino que Dios puede llegar a cabo una disciplina tal que puede someterlos a padecimientos en sus propios cuerpos. Y esto se lo estaba escribiendo una iglesia constituida, una iglesia que servía, una iglesia que tenía dones, una iglesia que manifestaba en cierta medida amor y en otras veces arrogancia. Vemos, queridos hermanos, que si nosotros exponemos incluso a creyentes, eso es lo que está diciendo el texto, incluso a creyentes a comer sin discernir el cuerpo del Señor, sin probarse a sí mismo, sin examinarse, sin venir en arrepentimiento, sin venir con un corazón dispuesto a decir: Señor, cámbiame y perdóname, podemos someternos a una disciplina del Señor, directamente de Él. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Para no seguir blasfemando el nombre del Señor, el Señor se los lleva. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, es grave. Ahora, si sometemos a creyentes a la mesa, a incrédulos a la mesa del Señor, si el Señor llegase a tomar la medida de quitarle la vida, estamos diciendo que probablemente fueron sacados del escenario de la tierra, pero sin haber sido salvos. Entonces son situaciones importantes, y por eso el celo con la cena del Señor, por eso la preocupación. No sé si recuerdan la imagen que exponía el pastor Matías, que señalaba que hay algunas congregaciones que colocaban cercos, y a veces cercos literales, que para celebrar la cena del Señor tenías que tener una llave y entrar con esa llave al cerco y estabas en la comunión. Ya nosotros no pensamos eso, sino que pensamos en que debemos nosotros de colocar los límites que el Señor ha puesto: la fe, el proceder en el bautismo, el estar en comunión. Entonces eso es lo que nosotros vemos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos recordar de la cena del Señor? ¿Qué más podremos recordar? Los participantes, hablamos de los participantes, hablamos de una polémica. Eso es la primera idea. De hecho, es la idea más natural que sale del texto. Sí. De hecho, no está incluyendo a incrédulos. Lo primero que está diciendo a creyentes: pruébense. Porque lo está animando a participar. Y si estamos siendo animados a participar es porque somos creyentes, porque podemos. De lo contrario, ¿y por qué nosotros entendemos con los incrédulos? Porque si un creyente le cuesta venir probado a la cena del Señor, ¿cuánto más un incrédulo? Que no tiene convicción de pecado. No tiene convicción de pecado en sí, por eso es incrédulo. El Espíritu Santo, una de las primeras cosas que nos da a nuestro corazón es la fe, y junto con ello el arrepentimiento. Eso es. Ahora, no es el ánimo de que estemos mirando y decir: a ver, ¿quién está enfermo, quién está sano? ¿Cuánto le ha durado la enfermedad? No. No se trata de eso. No se trata de eso, sino que la mesa es del Señor. La mesa es del Señor. Nosotros buscamos
constantemente interpelar a los corazones que podamos venir con un arrepentimiento genuino. Y nosotros nos vemos los corazones. El Señor los ve. Entonces, si el Señor quiere disciplinar a alguien, lo va a hacer por medio de los criterios que Él tiene. Ahora, si nosotros vemos un pecado que es notorio, ahí nosotros tomamos acciones en amor para restaurar y hablamos de la disciplina de la iglesia. Ahora, el ánimo siempre es que la iglesia participe, que los hermanos, los creyentes, participen. Por eso hablamos de los creyentes bautizados, porque es una evidencia nuestra de obediencia a la fe del Señor. Ahora, ¿por qué digo que el ánimo siempre es que participemos? Porque es un mandato. No es como celebren esto cada vez que ustedes quieran. No. El Señor establece la cena del Señor para que lo hagamos en memoria de Él. Hagan esto en memoria de Él. Bebamos y comamos en memoria de Él. No es una opción. No es un asunto que nosotros podemos decir ya, no me levanté con ganas, así que discutí durante la semana y no me arrepentí. Creo que mi corazón está un poco orgulloso. Discutí con mi esposa, discutí con mi esposo. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Y podemos empezar a hablar y colocar casos y casos y casos. ¿Qué hacemos ahí? Si es un mandato, hagan esto en memoria de mí, dice el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Sí. Y de hecho, por eso es tan importante la Cena del Señor. Hay algunos que la celebran semana por medio o cada 15 días. Sí, puede ser. Y algunas iglesias lo hacen todos los domingos. Todos los domingos. A la iglesia y la asamblea de los hermanos libres, por ejemplo, lo hace todos los domingos. Tuvimos una hermana que vino en el verano de vacaciones y se congregó con nosotros y nos preguntaba, ¿ustedes tienen la Cena del Señor hoy? No. ¿Y por qué? Si allá la celebramos todos los domingos. Bueno, porque es una decisión de cada iglesia local, pero es importante estar celebrándola. Tampoco es que extender una vez por cada 3 meses, cada 2 meses, una vez por semestre, una vez al año. Yo participé en una congregación donde celebraba una vez al año. Entonces, eso no corresponde porque es un mandato, estamos cumpliendo a medias ese mandato. Entonces, una invitación a pedir perdón y a perdonar. Amarnos. O sea, no es como decir, ya perdóname. No, es pedir perdón de corazón, a amar. Porque sabes que ofendiste. Y salen muchas realidades en respecto a los matrimonios, como decir, diga que sí nomás, o échese la culpa, ceda, para llevar la fiesta en paz. Sí, puede ser, pero la idea es que podamos nosotros en conciencia y en amor pedir perdón y si indistintamente tengamos la razón o no, que eso siempre es debatible, de que si estábamos discutiendo o no estábamos discutiendo, el punto no es ese, el punto es amar indistintamente de quién tiene la razón y pedir perdón. Si dije algo que estaba en lo cierto pero lo dije mal, perdóname. Entonces, hay algunas iglesias, o sea, aquí no ha pasado, que antes de la Cena del Señor da un tiempo para ponerse en la buena, como se puede decir. Iglesias bautistas que practican eso, que antes de la Cena del Señor dicen, ya vamos a dar un tiempo, primero para orar y pedir perdón al Señor, y segundo, si tiene que pedir y ponerse a cuenta con alguien, hágalo. Tiene 10 minutitos como para ponerse a cuenta con el hermano, y así se pone a cuenta con el Señor. O también se sugiere, antes de venir, si puede conversar esto antes de llegar al culto y usar ese tiempo, hágalo. Y pastores comentan y cuentan de que han visto en los pasillos, a la afuera del templo, que se están colocando, se están arreglando las cosas, están haciendo las paces, porque alguien dijo algo fuerte, no es que no me gustó la actitud. Entonces, la invitación a la Cena del Señor, no estoy diciendo que hagamos eso, pero si llegase a ocurrir que tenemos
algo aquí en el corazón con alguien, debemos de ponernos a cuenta, debemos de pedir perdón, debemos amar en esa dirección, porque venimos a buscar la comunión con el Señor. La cena del Señor celebra el cuerpo que fue entregado por nosotros, pero también celebra el cuerpo que nace, que es la iglesia. Recuerda esa comunión que tenemos como cuerpo de Cristo. Bien, hasta ahí, no sé si alguien quisiera preguntar algo. Ujú, ujú. Así es. Ajá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vemos una rebeldía y no es lo mejor. No es lo mejor. La invitación a la cena del Señor, o sea, si alguien lo puede hacer, lo puede hacer. Que esté bien no es otra cosa. No está bien, no está bien. Tiene que buscar la forma de encontrar paz con el Señor y encontrar paz con alguien con el cual haya tenido el problema. Ahora, si estamos hablando de un problema que surgió con una persona que está al otro lado del mundo, bueno, hay que buscar una forma de contacto, no viajar necesariamente, pero sí buscar la paz con el Señor y el consuelo de parte del Señor, porque Él te está invitando. Ahora, cuando dice, aquel que bebiere y comiere este pan del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Nadie es digno de venir a la mesa por derecho propio. Es un acto de gracia de parte del Señor. Es un acto de gracia de parte y así tenemos que asumirlo. Si el Señor nos perdonó y nos da gratas bendiciones, ricas misericordias, nosotros debemos de proceder de la misma manera y buscar la forma en que poder tener paz con mis relaciones y en mi entorno, pero fundamentalmente con los hermanos, fundamentalmente con los hermanos. Porque es necesario hablar en términos generales, porque a veces queremos estar solamente en paz con nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Pero ver eso es cortar un poco la amplitud de los agentes pacificadores que el Señor nos manda a hacer en este mundo. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, tenemos una responsabilidad de que con nuestra vida podamos dar un testimonio de que buscamos la paz con todos, por más que tengamos diferencias de diferentes tipos. Hay políticas, filosóficas de estructura familiar, qué es lo que se debe de hacer en la familia, qué es lo que no se debe de hacer. Debemos de buscar la paz con ellos y no se quiere decir, no se trata de decir de que estamos de acuerdo con todo lo malo que está contra la palabra del Señor, sino que uno busca la paz a pesar de la diferencia. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder entregar el Evangelio. Entonces, eso en mente nos lleva a nosotros a probarnos a la cena del Señor. Cuando venimos a la cena, somos convocados a la cena del Señor y la mesa es del Señor. Vemos un acto de gracia, vemos un llamado a autoexaminarnos y eso implica en todas las áreas de nuestra vida. Y decimos, perdón Señor por todo lo que hemos hecho. Y si hay algo que saldar con alguien, buscar la forma de hacerlo, no necesariamente ese mismo día, sino como algo de vida, algo de la vida cristiana. Eso es el asunto. Entonces, si alguien se quiere bajar de la cena del Señor, está resistiéndose a la gracia y al llamado de la gracia de parte del Señor. No, uno recibe gracia, pero implica un arrepentimiento. De hecho, si uno rechaza la gracia y no se arrepiente, o sea, si uno recibe la gracia, dice, no, yo recibo la gracia de parte del Señor, pero no se arrepiente, es extraño, es muy extraño. Entonces, como recibe nomás,
pero no hay ninguna respuesta de tu parte, la gracia demanda. No que te ganes los méritos para entrar al reino de los cielos, sino de estar en constante comunión con el Señor por mediante su amor. Y la cena del Señor es un medio de gracia. Ya, quizás ese término para algunos puede sonar un poco extraño. A lo largo de la historia, los medios de gracia de la Iglesia Católica han tergiversado lo que significa en sí. Para un católico, un medio de gracia es un medio o elementos que tú permites realizar o que el Señor ha puesto para que tú te ganes la salvación. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? La visión protestante. Creemos que los medios de gracia son medios que nos ayudan a disfrutar la gracia del Señor. Por eso son medios de gracia. La otra visión es media extraña, porque si es gracia, ¿por qué me tengo que ganar algo? Entonces, eso es. Bien, no sé si alguien quiere preguntar. Mano César. Buenos días. Sí. Ujú. Mm. Ujú. 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 Sí, sí, y lo mencionamos, esos casos, bueno, excepto el tercero, no se mencionó, pero el asunto, y que puede haber sido una, ya, no vamos a entrar, pero el tema viene a ser ¿qué pasa cuando ocurren cosas en la interna del matrimonio y nosotros no sabemos? ¿Cómo sabemos? No tenemos cómo. Entonces, ahí está la advertencia. Por eso, los devocionales previos a la cena del Señor, si ya su corazón está muy endurecido, al menos que haya una advertencia previa, porque la cena es del Señor. Y el Señor va a tomar las medidas y las consecuencias las va a aplicar Él, cuando nosotros no tenemos idea y no tenemos cómo saberlo. Ahora, si hay un problema entre los esposos y que viene a la cena del Señor, el ánimo siempre es que se pidan perdón y que se amen. De hecho, lo volvemos a repetir, la invitación siempre es a autoexaminarse y eso por sí mismo invita a reconocer si pecamos y pedirle perdón al cónyuge, sea el hombre, sea la mujer, pedirle perdón y buscar esa reconciliación, porque hablamos del Evangelio de reconciliación con Dios y entre nosotros también. Entonces hay que aplicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que lleguemos no tomando, no discerniendo el cuerpo de Cristo, sino discerniendo. Él murió por mi pecado. Ahora, ¿quién no ha tenido una discusión en términos familiares? Es que te estás demorando mucho, es que te dije que saliéramos a tal hora, es que justo ahora no puedes aguantar un poco el apetito, no sé, que tienes que tomarte un desayuno de rey justo los domingos. Entonces son cosas que pueden generarse y vienen discusiones o no. Vienen discusiones. Entonces, ¿cómo saldamos esas discusiones? Es una invitación a pedirse perdón, a amar y a reconciliar. Hermana Mari.
Ujú. 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 Eh, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. eh, y quiero puntualizar que el problema siempre es nuestro corazón. Siempre es nuestro corazón que se resiste. Y a veces pensamos, y a veces pensamos enojadamente por el daño que nos causó. Y sí, puede ser real el daño, pero debemos de pensar en que el Señor, si el Señor nos perdona, debemos animarnos por ese motivo a perdonarnos mutuamente. El Señor limpia al más vil pecador. Y cuando nos casamos, no nos casamos con personas que le falta solamente las alitas, las oriolas, como para decir, no, nunca van a ofenderme. No, nos casamos a pesar de que sabemos que en algún momento, por alguna razón, grande o pequeña, va a haber algún tipo de ofensa. Nos casamos con personas redimidas, perdonadas, salvadas, pero pecadoras. Entonces, eso no es como para dejarse estar, sino que tenemos que ser lo más santo posible el día que viene, o los minutos que pasaron. Tenemos que ser lo mejor para ir creciendo espiritualmente. Y por lo general las esposas son las más piadosas y que tiran el manto de misericordia más rápido que el varón, cuando hablamos de la fe. Porque, bueno, ustedes deben de saber que siempre se hace bromas, y no me gustan mucho, pero de aquellas personas que recuerdan todo lo malo y buscan cualquier excusa para recordar todo lo malo. Bueno, en la gracia no tenemos que ser así. Y si lo recordamos, cubrirlos con perdón. Porque si olvidamos, es fácil decir, ya perdono porque se me olvida todo. No, no, el Señor nos perdona perfectamente, a pesar de que Él sabe todo lo que hicimos y lo que hacemos y lo que vamos a hacer mal delante de Él. Entonces, ahí está el ejemplo del Evangelio en la mesa del Señor. En la mesa del Señor. No estamos hablando de personas impecables, o sea, me refiero con el término de que no pecan, sino de que pecan, pero van al arrepentimiento y piden perdón. Un pastor que me gusta mucho, Paul Washer, dice, coloca dos escenarios, de un hombre que sale a trabajar todas las mañanas y que la esposa, levantándose juntamente con él, se enoja porque no sacó la basura. Y el marido dice, siempre me recuerdas cuando tengo cosas que hacer. Va, sale, portazo. Y se va 120, suponiendo un caso. Se va muy rápido, llega al trabajo, termina la jornada, se le olvidó por ahí, y cuando vuelve a la casa, ve el cesto de basura y se acuerda nuevamente y sigue enojado. Entra y discusión y discusión y discusión. Pero un cristiano, el mismo escenario, se enoja por lo mismo. Quizás pega el mismo portazo, toma el auto, le está haciendo andar y ahí el Espíritu Santo le está convenciendo de pecado. No alcanza a llegar al trabajo y llama, diciendo perdóname, no te quise ofender. Ayúdame a poder perseverar en la fe. Entonces,
no es que no nos enojemos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos cuando el pecado nos asalta y cedemos? ¿Qué hacemos? Ya no soy cristiano. No, si vivo de esta forma, con esta emoción, no puedo ser cristiano. Tienes que recurrir a la gracia para que tu corazón sea cambiado y arrepentirte. El sello del cristiano, uno de los sellos que persevera, no solamente recordando la palabra, sino buscando obedecer la palabra, arrepintiéndose constantemente de sus pecados. Entonces, la invitación a la cena nos recuerda eso, que necesitamos de la gracia del Señor, si no, no podemos. Nadie por derecho propio se sienta a la cena del Señor, sino solamente personas que están ahí en comunión con el Señor y recuerdan la gracia. Ahora, no sé si se ve bien. Ahí está la advertencia, empezamos a hablar de muchas cosas, pero la advertencia es de aquellos que vienen sin discernir, sin probarse, sin examinarse. Hay una advertencia, cuidado, estás bebiendo y comiendo juicio para ti. Entonces, por eso es exclusivo para creyentes, porque son los únicos que pueden estar en paz con Dios, a no ser de que un incrédulo pase a ser creyente. Y para eso necesitamos ver evidencias y ver pasos de fe, como el bautismo. Y por último tenemos ahí en lista, dice, un aperitivo. ¿Un aperitivo de qué? ¿A qué creen que está apuntando ese último punto? Amén. No sé si usted se anima a saber eso, pero es maravilloso. El Señor nos dice que vamos a cenar nuevamente con Él. Así que vamos a Mateo 26. Ya vamos a leer desde el 25 al 29. No, 26. Mateo 26, del versículo 26 al 29. ¿Qué dice? Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Algunos hermanos interpretan esto que está apuntando hacia las bodas del Cordero. En esa cena, en esas bodas, vamos a nosotros estar celebrando, recordando que estamos en la gloria, en el reino de Dios, solamente por el sacrificio de Cristo. Y vamos a estar levantando una vez más la copa de redención y vamos a estar partiendo ese pan que representa el cuerpo partido del Señor, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y vamos a estar allá celebrando en gloria y majestad con nuestro Salvador. Esa es una comida que yo espero con ansia. Es una comida que nosotros estamos esperando y es un recordatorio, por eso hablamos de un aperitivo. Porque podemos decir ya, estamos con los elementos, pero de repente en los elementos uno dice, me tocó un poquito, podría haber sido un poquito más grande. O sea, yo lo he escuchado, no aquí, pero lo he escuchado. Entonces, el pan lo hicieron distinto esta vez, o lo compraron. Entonces, nuestros corazones siempre están tendiendo a encontrar algo, no sé por qué. Bueno, sí sé, pero la idea es que seamos conscientes de que recibamos con gracia, con acción de gracia, este recordatorio y este aperitivo, porque cuando vayamos a la presencia del Señor, y menos mal que el Señor nos asegura de que nuestro pecado va a ser quitado completamente de nuestro cuerpo, porque si fuésemos con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra mente que tenemos hoy aquí en este escenario de la tierra, en la gloria, incluso yo estoy seguro que podríamos decir, ok, esto podría haber sido diferente.
gracias al Señor que nos garantiza de que en el reino del Señor no vamos a estar pensando en eso. Vamos a estar disfrutando plenamente la gracia de Dios. Vamos a estar disfrutando el banquete de Dios. Vamos a estar disfrutando ese banquete de amor que nosotros vemos en Corintios, pero de manera perfecta. Vamos a estar disfrutando de su grandeza. Vamos a estar, no sé, quizás metiendo la mano juntamente con Él en el mismo plato, disfrutando, pero ya no como para condenación en Judas, sino como muestra de comunión con nuestro Salvador. Así que esto es maravilloso. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Entonces, ¿no? Entonces, cuando hablemos de las bodas del Cordero, pensemos en que vamos a tener un gran banquete de bodas. La iglesia va a estar disfrutando como la novia más hermosa que ha visto el cielo, que ha visto la tierra, porque es una novia que el Señor compró a precio de sangre. Y solamente un dato, ¿por qué somos esposa y novia todavía? Porque se necesita el cumplimiento, ¿verdad? Ahora, el término esposa se utiliza para el periodo de noviazgo, por eso es sinónimo. Nosotros lo mal usamos en términos conyugales, pero estrictamente se refiere al tiempo de noviazgo. Por eso somos la esposa de Cristo. Como la esposa está siendo esposa antes de la boda, si fuese distinto. Entonces somos la esposa porque estamos en periodo de noviazgo. Cuando llegue ese día de las bodas del Cordero, vamos a nosotros estar desposados con el Señor. Ese es el término que se utiliza para hablar cuando María y José, no sé si se da cuenta, se desposaron, cuando ya incurrieron en la boda. Entonces, mal usamos muchos conceptos. Y no necesariamente porque es una idea bíblica, no, es un asunto social. Incluso en Chile, el asunto de esposa, se habla de periodo de noviazgo. Y cuando los casan no le dicen ya son esposos, son marido y mujer, son cónyuges. Cambia la figura. Entonces eso es como para que entendamos por qué el Señor retrata a la iglesia como la esposa y la novia. Bien, hemos terminado con la sección de la Cena del Señor. Si hay preguntas, comentarios, bueno, pueden hacerlos, no hay ningún problema. No sé si alguien quisiera decir algo para finalizar, ¿no? Bien, así que vamos a estar orando. Le voy a estar pidiendo al hermano Pedro si puede orar para terminar este tiempo. Estamos en tiempo de break.